ya que en estos momentos vamos a compartir también el pan material como el pan espiritual. Porque decía la Escritura, el apóstol San Mateo, capítulo 4, versículo 4, nos señalaba nuestro Señor Jesucristo a través de la enseñanza de la Sagrada Escritura, donde nos habla claramente que el hombre dice no vive de pan, dice, ¿ve? ¿No? Dice, más él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, mis queridos hermanos, ¿ve? De la boca de Dios, la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, escúchenlo bien. Yo hace muchos años fui adoctrinado bajo un conocimiento y fundamento de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, como testifica el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, porque estas santas escrituras que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas, dice que fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Fiel a este principio, se rigen los fundamentos de Dios. Entonces, de acuerdo a esta norma que Dios ha establecido por boca de sus profetas, por boca de nuestro Señor Jesucristo y por boca de sus santos apóstoles, los santos hombres de Dios que escribieron estas Sagradas Escrituras. Entonces, estas Escrituras que muchos de nosotros tenemos en nuestros hogares, dice que fueron escritas para este tiempo, como lo señala el salmista David, libro de Salmos capítulo 102, versículo 18, donde dice bien claramente, escribirse esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jac. La pregunta es, ¿cuál es ese pueblo que tenía que alabar? ¿Cuál es ese pueblo que tenía que crearse en estos postreros tiempos, en los últimos tiempos, la última etapa de la vida del hombre? Muchos nos preguntamos, ¿cuál es ese pueblo que alaba a Jac? Entonces las Escrituras también nos responden. Las enseñanzas de la Escritura nos responden. El libro de Salmos, capítulo 148, versículo 14, nos habla bien claramente cuál era ese pueblo que tenía que alabar a Jac en este tiempo. Dice, libro de Salmos, capítulo 148, versículo 14, Él ensalzó el cuerno de su pueblo, alábele todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Así es, hermanos. Entonces el pueblo de Dios en estos postreros tiempos, estos últimos tiempos, última etapa de la vida del hombre, se ha levantado en el hemisferio occidental. Ha sido manifiesto la verdadera palabra de Dios. Esa palabra de Dios que muchos de nosotros quizás aún no entendemos el verdadero procedimiento de esa palabra, pero la Escritura nos va a iluminar, la Escritura nos va a aclarar las inquietudes y las dudas que puede haber dentro de nosotros. La palabra de Dios, ¿cuál será? ¿Cuál será la palabra de Dios? Entonces, las Escrituras, el libro de la enseñanza, el libro de Dios, como dice el profeta Isaías capítulo 34, versículo 16, que viene a ser el libro de Dios, el libro de Jehová. ¿Qué cosa dice el libro de Jehová en su enseñanza? ¿Cuál es la palabra de Dios? Escuchen, hermanos, libro del profeta Isaías capítulo 28, versículo 13 nos habla claramente. ¿Qué es lo que realmente nos dice el profeta Isaías capítulo 28, versículo 13? Respecto a los mandamientos, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que caigan quebrantados y enlazados y presos. Así es, hermanos. Dice que la palabra de Dios representaba sus santos mandamientos. Para aclaración, en el Nuevo Testamento nos habla el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, nos dice claramente: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Escúchelo bien. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, dice, ¿ve? ¿A qué mandamiento se refiere? Pero vamos a hablar conforme a la Escritura. No vaya a ser que el hermano Abraham esté engañando acá a la gente. No vaya a ser que el hermano Abraham esté engañando a sus hermanos. No vaya a ser que el hermano Abraham esté engañando a los vecinos. Entonces, vamos a decir lo que dice la Sagrada Escritura.
Libro del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahí está, hermanos, ¿ve? Mire, ve. ¿Qué cosa era la palabra de Dios? Eran sus santos mandamientos. ¿A qué mandamientos? Nuevos, antiguos. La Escritura en el Nuevo Testamento dice: hermanos, no se crea un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Así es, mis queridos hermanos. ¿Ve? Entonces, estas cosas nosotros tenemos que analizar y reflexionar. Tenemos que ver, escudriñar las Escrituras, como decía nuestro Señor Jesucristo en el apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 39, nos decía que teníamos que escudriñar. Dice: escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, ¿ve? O sea, analizando, investigando, discerniendo y fundamentando a través de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, encontramos esto. ¿A qué mandamiento se refería? Yo cuando era joven decía: no, nuestro Señor Jesús trajo 2 mandamientos. Decía así. No, el mandamiento antiguo ya no, era el tiempo de Moisés, el tiempo pasado. Pero cuando Dios escribió sus leyes, escúchenlo bien, cuando Dios estableció sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, ¿para qué tiempo lo estableció? Leamos, escúchenlo bien, leamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 148, versículo 6. ¿Para qué tiempo lo estableció? Libro de Salmos, salmista David, capítulo 148, versículo 6 dice: y las hizo ser para siempre, por los siglos puso de ley que no será quebrantada. Ahí está, ¿ven? En la Biblia evangélica dice, en la Biblia evangélica, el mismo libro, el mismo párrafo de la Escritura, el libro de Salmo, capítulo 148, versículo 6 dice: y los hizo ser eternamente para siempre. Eterno, no tiene principio, no tiene fin. ¿Ve? Le preguntamos a nuestro Señor Jesucristo, de la manera, a través de las Sagradas Escrituras, ¿qué nos responde nuestro Señor Jesucristo? ¿Estarán vigentes o no estarán vigentes la ley mosaica? O la ley de Dios. Moisés no la escribió, Dios, Jehová, Dios del cielo y la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hablaba de esta manera y decía y enseñaba de la misma manera. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo decía: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Abrogar significa anular. Que Él no vino a anular, sino a cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas, dice, ¿ve? Hermanos míos, acá sí inicia la interpretación. Los cielos y la tierra están vigentes. Los cielos y la tierra también existen hasta el día de hoy. Entonces la ley de Dios sigue vigentes. Siguen vigentes, mis queridos hermanos. En el apóstol San Lucas, capítulo 16, versículo 17 también nos aclara y nos dice así: así dejaré de existir los cielos y la tierra, mire, empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un punto de la ley de Dios. Son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, con toda esa autoridad espiritual que realmente Él tenía, hermanos. Entonces el pueblo de Dios, fiel a ese principio ineludible, entonces el verdadero cristiano, el verdadero creyente, el verdadero católico, el verdadero evangélico, entonces tenemos que someternos a la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo, sus sabias enseñanzas, porque nuestro Señor Jesucristo decía
el libro del apóstol San Juan, capítulo 13, versículo 15, dice, escuchen bien. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, ejemplo os he dado, dice, ¿ve? Así como yo os hice, vosotros también haréis. Entonces, siguiendo a ese fiel, ese principio, entonces, hermanos, teníamos que regirnos bajo ese precepto, bajo ese mandato, bajo ese estatuto que Dios nos ha mandado para estos tiempos. Hermanos míos, por eso Dios puso dos caminos al hombre. Puso dos caminos, escúchenlo bien, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. ¿Qué nos habla del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19? Escúchenlo bien. Dios puso dos caminos. Dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Escúchelo bien, mire lo que dice, que Dios puso dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora vamos a interpretar, no conforme a la idea del hombre, no de acuerdo quizás como muchos a los propios intereses del hombre que trata de interpretar la escritura a su antojada manera. No, vamos a interpretar en qué consiste la vida y en qué consiste la muerte. Vamos a preguntarle a la Sagrada Escritura en qué consiste la bendición y en qué consiste la maldición. Escúchenlo bien. Primero, la bendición y la maldición. En el mismo libro, el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26, 27 y 28. Escúchenlo bien. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Escúchenlo bien. Dice, nuestro Dios dice, pone delante de todos vosotros la bendición y la maldición. Versículo 27. La bendición, si oyeréis los mandamientos de vuestro Dios, que os prescribo hoy. Mire, ¿ve? Si oyeréis los mandamientos de vuestro Dios, que os prescribo hoy. O sea, ser obediente a su mandato. ¿Ve? Ejecutar el mandato, poner por obra, ese es el punto fundamental para el hombre, para el ser humano. Ahí está la bendición, mis queridos hermanos. Y la maldición, versículo 28. Y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.